En lo más alto de París, ahí, donde las piedras respiran y las sombras rezan, nació una historia. Una historia que no pertenece al mundo de los vivos. Una historia de fe, deseo y condena, donde lo divino y lo profano se mezclan, y donde la belleza fue una sentencia de muerte. El día de hoy te estaré narrando la verdadera y oscura historia del jorobado de Notre Dame. En 1831, Víctor Hugo publicó Nuestra Señora de París, una novela que muchos conocerían después como El jorobado de Notre Dame. Pero lo que pocos recuerdan es que Víctor Hugo no quería contar un cuento, quería resucitar una catedral y con ella todos los pecados que había albergado entre sus muros. En las entrañas del templo vivía Quasimodo, un ser deforme, sordo por el repique de las campanas y rechazado por el mundo. Su protector era Claude Frollo, un sacerdote sabio y respetado, pero consumido por una obscuridad más grande que su fe. Una vez al año, París olvidaba su miseria, y durante el Festival de los Bufones, la ciudad se llenaba de máscaras, vino y risas. El pueblo se burlaba de todos, de los ricos, de la iglesia y de sí mismo. Era el día en el que el mundo se invertía, los pobres se volvían reyes, los santos se volvían demonios y el más feo se convertía en monarca. Entre aquella multitud subieron al escenario a Quasimodo, deformado, encorvado, apenas comprendiendo el ruido. Fue exhibido ante todos como una bestia de feria. El pueblo, entre carcajadas, lo coronó rey de los bufones, pero aquella corona no era un honor, era una burla para él. Lo golpearon, lo escupieron, lo arrastraron por las calles, y mientras todos reían, una sola persona se compadeció de aquella pobre alma. Esmeralda, una joven gitana de 16 años, inocente, libre y dueña de una belleza que parecía irreal. Ella fue la única que vio en el jorobado algo humano. Le ofreció agua, le habló con ternura y en ese instante el monstruo encontró lo que nunca había tenido: bondad. Pero el destino no perdona a los buenos, sino todo lo contrario. Entre la multitud también se encontraba Claude Frollo, el sacerdote que lo había criado. Él vio a Esmeralda y el fuego de su deseo comenzó a consumirlo por dentro. Desde ese momento, su fe se quebró. No podía aceptar amar, así que decidió culpar al diablo. Esmeralda, sin saberlo, se convirtió en la obsesión de 3 hombres: el monstruo que la veneraba, el sacerdote que la deseaba y el soldado que solo la usó. Ese soldado era Febo, capitán de la guardia, joven, algo arrogante, vestido de oro y con autoridad. Para Esmeralda, Febo fue un amor a primera vista, un rayo de luz en su vida, pero para él solo fue un juego, una distracción entre sus conquistas. Frollo, en su obsesión carnal por Esmeralda, siguió a Febo para espiarlos en una noche fría pero acogedora, de la cual París sería testigo. Frollo intentó poseer a Esmeralda, al ver que Esmeralda se entregaría a Febo. Ella gritó al ver una sombra llena de ira y lujuria. Febo intervino, y Frollo, cegado por los celos, lo apuñaló, lleno de furia. El capitán sobrevivió, pero toda la culpa cayó sobre la pobre gitana Esmeralda. Aquella pobre gitana fue acusada de brujería. La golpearon, humillaron y torturaron hasta confesar un crimen que jamás había cometido. Su único pecado fue amar a un hombre
con todo su ser. A los 16 años, la niña que solo quería bailar, que quería ser libre en un mundo donde la oprimían y la marginaban por sus prácticas y sus creencias, fue condenada a la horca. Mientras tanto, Quasimodo, el campanero que la había salvado una vez, observaba desde lo alto. El único que la amó sin deseo, el único monstruo que no lo era, gritó su palabra, su súplica eterna: ¡Asilo! Y la llevó al interior de Notre Dame, la única iglesia que podría perdonar lo que el mundo no quiso entender. Pero ni siquiera Dios la protegió. El pueblo, ciego y hambriento de sangre, pidió justicia, y la justicia, disfrazada de fe, se la llevó. Esmeralda fue ejecutada. Frollo la observó desde la torre, satisfecho y condenado, con una sonrisa diabólica y una mirada fría. Y el pobre Quasimodo, roto por dentro, lo empujó al vacío. El cuerpo del sacerdote cayó entre las piedras, mientras las campanas lloraban su caída. Tiempo después, en las catacumbas debajo de París, fueron hallados 2 esqueletos abrazados, uno de una joven con el cuello roto y el otro deforme y consumido. Cuando intentaron separarlos, ambos cuerpos se convirtieron en polvo, quedando así juntos por toda la eternidad. Así terminó la historia, sin héroes, sin milagros, solo un amor que la muerte no pudo borrar. Víctor Hugo quiso advertirnos algo. Quiso mostrarnos cómo la fe puede corromperse, cómo la belleza puede ser una maldición y cómo el monstruo más terrible puede llevar una sotana. Hoy, siglos después, Notre Dame sigue en pie, pero sus sombras también. Dicen que en las noches de lluvia, cuando el viento sopla desde la cena, puede escucharse un repique extraño, una campana que nadie toca, un susurro entre las piedras, una voz que llora su nombre: Esmeralda. Y así cierro este expediente, el del campanero que amó desde las sombras, el del sacerdote que confundió el deseo con fe, el de la niña que solo quiso bailar y terminó colgada entre los pecados de los hombres, porque lo oscuro de la historia de Víctor Hugo no está en sus páginas, sino en el alma humana, y como todo archivo prohibido, este también quedará sellado, ahí donde la luz no alcanza, donde las campanas siguen llorando y el eco del pecado nunca deja de sonar.